A continuación, Cuida tu Corazón. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Cuida tu Corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu Corazón. Amables televidentes, bienvenidos a su programa Cuida tu Corazón. Ustedes estarán de acuerdo conmigo que estamos viviendo estados emocionales muy intensos, no solamente a nivel del país, sino a nivel del mundo. Ahora bien, si nosotros pensamos, el cuerpo humano está dado por dos situaciones: las situaciones psíquicas, el cerebro, y las situaciones somáticas, que es el resto del cuerpo. El cerebro per se tiene la función de dirigir todo aquello que va a suceder sobre nuestro soma, sobre nuestro cuerpo. Y podemos saber y podemos encontrar que existen sustancias positivas a nivel de nuestro cerebro que mantienen nuestro estado emocional de una manera estable. Podemos tener pequeñas alegrías, tristezas, sustos, pero siempre dentro de un estado de equilibrio. Estas sustancias como la serotonina, la dopamina y la oxitocina ayudan a que nosotros mantengamos un estado emocional que se mantenga dentro de la normalidad en el caso de estos estados emocionales. Hay momentos, por ejemplo los que hemos sufrido con el COVID, que ha hecho que esto se distorsione totalmente, que estos estados emocionales cambien, que estas sustancias varíen y van a tener un efecto, lógicamente, a nivel de nuestro sistema cardiovascular. El corazón y las emociones. ¿Tiene un gran corazón o no tiene corazón? Quiero decir con esto que puede ser que nosotros tengamos estados emocionales que logremos equilibrarlos, pero otros a los cuales no tengamos posibilidad de equilibrarlo. Cuando hablamos de estados emocionales, no es solamente el sentimiento afectivo que puede presentarse entre parejas o puede presentarse entre familiares, amigos u otros. Tiene también que ver mucho el estado del medio ambiente. El medio ambiente significa todo aquello que nos rodea, y esto va a traer como consecuencia una respuesta del corazón, una respuesta cardiocirculatoria. Las emociones afectan la función cardíaca. Hay veces, nosotros hemos visto en noticias que en un partido de fútbol, por ejemplo, en el cual se está jugando la final de un equipo que es nuestro equipo de confianza, y se reporta en las noticias que una persona tuvo un estado emocional tan intenso, que le provocó la muerte por un infarto. Sí es posible, sí es posible. El momento que nosotros estamos sometidos a un estado emocional de tal tamaño, de tal dimensión, se secretan sustancias negativas, así como vimos que en el cerebro se daban sustancias positivas como la serotonina, oxitocina y dopamina. También existen las catecolaminas, que son sustancias que exacerban nuestro estado emocional, haciendo que la frecuencia cardíaca aumente, que la presión arterial aumente, y esto conjugado puede llevar a que las arterias, si no están sanas,
al cerrarse pueden producir un infarto o pueden producir ese estado emocional que lleve a una taquicardia o a una arritmia, pérdida del ritmo cardíaco, y con esto producir una lesión a nivel del corazón, como puede ser un infarto del miocardio o infarto cardíaco. Las emociones afectan a la función cardíaca. Taquicardia. Como les decía hace un momento, el estado emocional hace que se secreten sustancias que son las catecolaminas, que normalmente sí tienen un efecto en nuestro estado emocional o en nuestra actividad física. Las catecolaminas, que son la adrenalina y la noradrenalina, hacen que nuestro corazón aumente en su frecuencia, y esto va a producir lo que se denomina la taquicardia. Taqui, aumento de frecuencia, cardio en el corazón. Esta taquicardia puede ser normalmente presentada cuando nosotros estamos sometidos a un estado emocional de estímulo inmediato. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, cuando nos asustamos por algo, cuando vemos a alguna persona que es de nuestro agrado, cuando vemos que va a suceder alguno o tenemos noticias de que puede suceder algo distinto, algo trágico, ese secretar de adrenalina hace que nuestro corazón aumente la frecuencia, y con esto lógicamente puede ser que aumente nuestra presión arterial, que si no está bien controlada puede traer consecuencias un poco más graves. Las emociones afectan a la función cardíaca. Sí, es cierto. La bradicardia. Si ya hablamos de la taquicardia, la bradicardia es disminución de la frecuencia cardíaca. La disminución de la frecuencia cardíaca suele sucederse en pacientes con estados emocionales depresivos, ansiodepresivos. El momento que una persona está en efecto de una depresión, su sistema cardiovascular es como que se apaga. Ustedes ven que son personas que se aíslan, son personas que tienen ya poca relación con sus semejantes. En el trabajo lo ven que tiene una disminución en su producción. La relación de pareja o la relación familiar se ve afectada porque no existe ese estímulo que lógicamente puede estar dado por esa secreción de sustancias que hablábamos al comienzo, que son las sustancias que nos mantienen con un estado emocional relativamente estable. Estas sustancias, que ya lo vuelvo a repetir, son la dopamina, la serotonina y la oxitocina, que por motivos emocionales esto hace que ese nivel baje, y al momento que ese nivel baja es cuando el paciente presenta ese estado de aislamiento, que tenemos primero un estado de aislamiento social, después tenemos un aislamiento intradomiciliario y después tenemos un aislamiento que se realiza en la habitación, y más todavía, mucho más preocupante, cuando el paciente no quiere salir de la cama. Esto, por favor, tomémoslo muy en cuenta, porque muchas de las veces la persona no se da cuenta de que está en un estado depresivo, sino más bien es su alrededor, su entorno familiar o su entorno de amistad, que se da cuenta que está pasando por este estado emocional. ¿Las emociones afectan a la función cardíaca? Sí, la función cardíaca es una función intrínseca del corazón. Cuando nosotros tenemos un estado emocional intenso, aumenta la frecuencia cardíaca, pero con un ritmo regular. Este ritmo regular se puede perder convirtiéndose en lo que se denomina arritmia. En el léxico médico significa sin ritmia, sin ritmo. Entonces, el corazón empieza a presentar estos estados en donde el ritmo cardíaco, como podemos ver acá, es un ritmo irregular, es un ritmo que no tiene sentido, ¿ya? No tiene aquel ritmo que debería tener el corazón para cumplir
su función. Estas arritmias pueden ser unas arritmias sencillas, unas arritmias que nosotros las conocemos como arritmias supraventriculares, en donde el ritmo se altera, pero se altera de una manera que no afecta la función completa del corazón. Pero pueden haber arritmias un poco más complejas, como las arritmias ventriculares, que sí pueden estar afectando la función cardíaca. Crisis de pánico. Estos estados emocionales, que lógicamente deben ser manejados por un médico especialista, que son los psiquiatras, viene dado por aquella sobrecarga. El paciente dice, yo ya no aguanto más. Muchas veces él no se da cuenta, pero ese estado emocional que ha venido presentándose de una manera consecutiva, llega a un momento en que el cerebro dice, no, ya no doy más, y se produce, perdonen que haga la comparación, se produce lo mismo que se produce esa arritmia a nivel cardíaco, se va a producir a nivel de nuestro cerebro. El paciente pierde totalmente su estado de conciencia, es un llanto profundo, es una desesperación en la cual el estado también del corazón va a sentir ese estado emocional. Eso es un estado emocional tan intenso que va a producir un pánico con una alteración del ritmo cardíaco que puede llegar a requerir intervención médica hospitalaria o atención médica a nivel de un sitio de emergencia. Esto, por favor, es muy importante, que quienes vemos que algún amigo, algún familiar, algún compañero de trabajo está empezando a aislarse, lo más notorio es cuando la persona deja de hacer algo que le resultaba sumamente agradable. ¿Qué quiere decir con esto? Que los amigos de la oficina le digan, vamos a tomarnos un café, y él diga, no, yo prefiero quedarme aquí, no me siento muy bien. Son los primeros pasos que va dando el estado emocional hasta terminar en un estado de una crisis de pánico, que, como vemos nosotros acá, el ritmo cardíaco se ha perdido totalmente. Esto ya requiere de una atención médica, no solamente de parte del cardiólogo para regular esa frecuencia cardíaca o esa arritmia, sino, por favor, del psiquiatra. Pensemos, el psiquiatra no es aquel médico que va a atender solamente trastornos de tipo severos de nuestro estado emocional. No es el médico que tiene que ver con un paciente que ha perdido totalmente su equilibrio emocional. El psiquiatra, así como cualquier otra especialidad, es el encargado de restablecer nuestro estado emocional y actuar sobre la causa que esté dando este estado emocional que nos desequilibra. El Takotsubo es una afectación cardíaca que nos pone a los médicos desorientados. El Takotsubo es un estado emocional tan grande a nivel de nuestro corazón que las arterias coronarias, las arterias que llevan el riego a nivel del corazón, se cierran, produciendo sensación en el paciente, hallazgo en el electrocardiograma y hallazgo en el cateterismo, que nos hacen sugerir que el paciente está pasando por un infarto, y no es así. Lo que pasa es que el paciente ha tenido una descarga tan grande de catecolaminas, o sea, las sustancias de nuestro estado emocional depresivo, que hace que las coronarias se cierren y dar esto, desencadenado por las emociones fuertes, como una ruptura amorosa, o el caso que tuvimos hace poco tiempo, la discusión madre-hija, y la madre asistió al centro hospitalario con un diagnóstico de infarto, pero en realidad era esto: las emociones fuertes, la ruptura amorosa o el desencanto con algún amigo íntimo o alguna familia, algún familiar o algunos
algunas personas de mucho afecto hacen que nuestro estado emocional actúe sobre el corazón y se produzca esto. También conocido como el síndrome de Takotsubo, de las trampas japonesas de pulpo. Por eso la imagen que se presenta a nivel del corazón es una imagen similar a un pulpo. Aquí podemos ver nosotros esto, el momento que el corazón se está llenando de sangre y el momento que él se contrae, fíjese, parece una vasija o también da la impresión de la cabeza del pulpo. Esto es lo que se ve el momento que se hace una inyección de contraste a nivel del corazón, descartándose un proceso de tipo isquémico y confirmándose el síndrome de Takotsubo. El músculo cardíaco es especialmente sensible a las catecolaminas secretadas durante la emoción. Se altera la contractilidad cardíaca y el corazón adopta la morfología característica. El Takotsubo se resuelve de una manera espontánea. No se debe actuar sobre el Takotsubo, sino permitir que el paciente recobre su estado emocional y con esto mejorar lo que se está presentando como una emergencia. El clonazepam. En este momento esta palabra está casi vedada. ¿Por qué? Porque los jóvenes especialmente han empezado a jugar con un medicamento de mucho cuidado. Quiero decir de mucho cuidado, ¿por qué? Porque es un medicamento que para los médicos es de suma importancia. El momento que nosotros vemos que el paciente se encuentra en un estado ansio-depresivo, o sea, de ansiedad y al mismo tiempo depresión, el clonazepam es un medicamento maravilloso. Le devuelve la calma al paciente para que su sistema cardiovascular se organice, pero el mal uso puede llevar a consecuencias severas. Por favor, el clonazepam debe ser manejado por un médico y si es un especialista, mejor todavía. Las farmacias están prohibidas totalmente del expendio de este medicamento, salvo que venga con una prescripción especializada del médico que justifique la utilización de este medicamento, que lógicamente es de gran ayuda, no solamente para el médico psiquiatra, sino que para el médico cardiólogo, que al lograr un estado emocional aceptable puede disminuir la posibilidad de presentar anomalías en los latidos cardíacos. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presentó Cuida tu Corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu Corazón.